hasta arriba, a tope. Y bueno, en estos tiempos que vivimos justamente ahora, hablando un poco, bueno, astrológicamente, en el tiempo de Neptuno-Júpiter, que va a entrar ahora en esa conjunción, y bueno, que ya has comentado anteriormente un poco lo que consiste, pero a grandes rasgos, ¿en qué nos está beneficiando? Y si tienes algún ejemplo en el cual ya se esté acercando este aspecto, que es a partir del día 12 más o menos, Ujú. y se va un poco en este sentido, vamos favoreciendo con este aspecto, vaya. Pues hay varios puntos, ¿no? Primero, si vamos a lo que es la línea de los disidentes, nos hemos visto que incluso en las últimas manifestaciones ha habido más unión, por lo menos entre nosotros. Uh -huh. También lo estamos viendo incluso, bueno, a pequeña escala dentro de la disidencia, más unión, menos bronca, menos conflictos, al igual que hemos tenido muchos momentos de fricción. Aquí poco a poco vamos encontrando algunos puntos en común, o sea, menos lucha, menos navajazos y puñaladas traperas, lo cual me congratula sobremanera. Lo que es en el mundo, claro, tenemos una guerra en marcha, o sea que no podemos obviar que hay realmente un conflicto. Lo que sí que nos llega también son algunas informaciones de que la guerra no es tan cruenta como están diciendo. O sea, que eso también nos está llegando, por lo menos, de los testimonios que están diciendo allí. Después, el hecho de que sí que exista verdaderamente una guerra, que haya unos refugiados de guerra, hace que mucha gente tenga que tirar de solidaridad. O sea, que muchas personas están pues sacando su mejor parte, aunque sea a partir de un drama humano, pero al final es el drama el que mueve a las personas a sacar su parte solidaria. O sea, que por ahí también lo estamos viendo. Después tenemos aquí en España esa huelga de camioneros que genera también ese desabastecimiento, esa problemática, pero también se está viendo primero que ¿cómo se llama esto? Los sindicatos no Los funcionan, ni sindicatos. siquiera la apoya. Claro, es decir, estamos viendo como Total. unos que aparentemente eran de los, digo con muchas comillas, aparentemente eran de los buenos o teóricamente deberían serlo, Uh -huh. y que no apoyan a los trabajadores, luego que por lo menos mucha gente se solidariza con ellos, y después también esa situación de Júpiter-Neptuno también te lleva a ayunar más, a trabajar más, es decir, que hay Uh un -huh. momento dado que no hay comida, pues oye, espabílate un poco más, ¿no? Esa parte también es muy de Júpiter-Neptuno en el sentido de saber vivir con menos, saber conectar con lo importante. Y eso pues te lleva hacia cierto estado de introspección, ¿no? Ayuno, introspección, temáticas que también pueden resonar con la parte más bonita de Júpiter-Neptuno. Sea como sea, y si ya vamos al campo más energético esotérico, lo que estamos viendo desde el otro lado es como las entidades oscuras, muchas, o bien se repliegan, o bien pierden fuerza, bien tienen una tregua, o incluso algunas, yo por lo que percibo, y esto es muy personal, veo que se quieren entregar, como si ya quisieran ser cazadas. Digo, oye, mira, yo estoy hasta los huevos de todo, por favor, ya arrestad. Yo creo y espero que va a haber alguna confesión sonada en los próximos días. No digo próximas horas, pero sí próximos Uh días. -huh. Sí, ¿tú crees que por los aspectos que tenemos puede ser alguien relevante en torno a tema político, que la gente es lo que espera, que haya un poco ese sacrificio, ¿no? Que esto también, esto es neptuniano, ¿no? Que puede ser que alguien, a lo mejor las élites digan, te toca hacer esto. O sea, salir en la tele o en prensa y, bueno, tú eres la cabeza. Puede ser que haya alguno que sea un personaje famoso o también lo que pienso una filtración anónima de esas bastante Uh potente. -huh. Entonces, que se filtre a los medios alternativos, que se nos dé esa información y haya una especie de confesión. Que de Uh -huh. hecho, yo he pensado muchas veces, digo, sería una buena salida digna para los de las élites que estén ya hasta los huevos de todo y que quieran de alguna manera redimirse. Digo, vale, pues larga todo lo que sepas, cuenta todo lo que sepas, lo pones en documentos, en vídeos o como sea. Luego, si quieres, te pegas un tiro. O sea, si no tienes ganas de las represalias, pues te pegas un tiro. Claro, esta gente es medio suicida, ya con todo lo que ha matado, matarse a sí mismo ya no va de ahí. Pues entonces sería una salida bastante digna, es decir, haz un servicio a la luz, déjate arrollar por ella y deja de tocar los huevos. O sea, creo que podría ser una salida bastante digna para muchos. Uh -huh. Y sobre todo, ¿tú crees que, bueno, astrológicamente, cuando vemos que un planeta está en los últimos grados, en este caso Plutón, que ya está apurando al máximo en los últimos grados, aquí tú crees que esto también se debe a la limpia profunda que va a hacer referente a, bueno, hasta 2024, 2023 a últimos 2024? Y ahí es cuando, digamos, está un poco desentramando todo lo que hay en las cloacas del sistema.
Totalmente, es decir, los últimos grados de Plutón en Capricornio se refieren especialmente a aquellas personas que ostentan un poder dentro de la estructura piramidal en la que se mueve esta humanidad. Así que es el último coletazo, el último barrido. Claro, en el momento en el que ya los seres humanos que están en la cúspide son peor asistidos por las entidades oscuras, ese poder y esa estructura se debilita mucho. Sigue quedando, como hemos dicho, la inercia. Sigue quedando en estructuras que siguen funcionando prácticamente sobre la marcha, pero yo sigo sosteniendo que no hay nadie al volante. Que allí realmente los planes cada vez se ejecutan con mayor torpeza y mayor brusquedad y que eso se debe a que esa visión privilegiada que tenían desde los dos planos ya no la tienen. A partir de ahí, todo lo que viene es un disparo en el pie tras otro, un error cada vez más grosero y más trapero. Y sobre todo yo lo que percibo en ellos es hartazgo. Están hartos de ser los malos, hartos de tener que estar constantemente haciendo triquiñuelas, astucias e historias. Yo cuando les oigo, cuando les veo, cuando les intuyo, tanto por sus manifestaciones directas como indirectas, noto como ese típico criminal que se quiere entregar a la policía, que en el fondo comete errores porque quiere que se acabe todo eso ya, que no puede seguir manteniendo ese personaje porque es cansado, porque es difícil. Entonces, creo que eso es lo que sucederá tarde o temprano y que lo vamos a ir viendo poco a poco. Filtraciones, caídas, y precisamente Plutón en los últimos grados de Capricornio contribuye a esa guadaña, sobre todo para la gente que está asociando relaciones de poder y que además está bajo una base movediza, con una base que no es sólida. Claro, un sistema que se cae a pedazos y que no está funcionando bien, pues es la base más endeble posible. Sí, sobre todo esto que dices, el tema de cuando ves a... El otro día me lo comentaban, ¿no? Yo que veo, o me dicen, ¿no? El tema de los líderes políticos y demás, los avatares que tienen energéticamente, o sea, es que están muertos en vida. Bueno, tienen un demacraje espectacular, o sea, están demacrados totalmente. Entonces, con lo cual han perdido mucha energía y se los ve simplemente que da hasta cosa verlos. Con lo cual, de alguna forma u otra, esa silla eléctrica en la que están no están nada a gusto y nada bien. Con lo cual, llega un momento de ese hartazgo que, digamos, quiere salir de allí sí o sí, ¿verdad? Es algo Es que que... les ves Sí. las miradas, o a veces con Endica y con algunos psíquicos, lo que hacemos es una exploración energética de esta gente. Uh-huh. Y lo digo, esto está muerto, aquí no hay nada. O sea, lo que ves son egregores, entidades, mierdas que tienen alrededor, y realmente son sistemas energéticos muy empobrecidos, o sea, que prácticamente no reaccionan. O sea, si les intentas hacer una sanación, realmente lo que ves es como una energía envuelta en un capullo enorme, envuelto en otro capullo enorme, envuelto en otro capullo enorme. Digo, ahí para llegar al corazón de lo que es ese ser, está completamente escondido y acartonado. O sea, realmente cuesta mucho entrar en la chispa de luz que todavía queda allí. Claro que queda, pero está enterradísima. Entonces, esto es un desgaste tremendo para ese cuerpo energético y ya no hablemos a nivel de alma las consecuencias lamentables que eso tiene para ellos. De ahí que son pollos sin cabeza. O sea, literalmente son eso. Exacto. Además, sobre todo, mira, hay algo que me gustaría comentar, que es sobre todo el tema de estos arquetipos que tenemos instalados, bueno, astrológicamente, ¿no? El tema de la programación, ¿no? Que muchas veces, como comentabas el otro día, además, sobre todo, como hay programación consciente e inconsciente. Y esto asociado a que cuando hablas con una persona que ha visto la televisión te responde de una misma manera que esa persona que no ha visto esa televisión, es decir, la misma noticia. O sea, con lo cual, esto es algo que están unidos al inconsciente colectivo y, bueno, cómo su forma de reaccionar, esa forma violenta. ¿Tú crees que este tipo de personas, la gente que, bueno, que está ahí, ¿no? Temas de programación, un poco, tienen algo, a lo mejor con el aspecto de Neptuno, Júpiter, la cosa de que, bueno, se produzca ese de, bueno, que se vengan a este lado también, de alguna forma, y que además, sobre todo, con lo que está sucediendo, el tema del desabastecimiento, entre comillas, porque sucede en algunos supermercados y en otros Claro. no, al final se acaba viniendo un poco, porque resonancia tiene un poco con el tema de nosotros, de lo que está pasando, un poco al final nos une a todos, ¿no? El tema de la comida, principalmente, vaya. Pues básicamente, si hay una oportunidad para arrastrar a más gente a nuestro lado, es ahora. O sea, Es ahora. tenemos 2 meses, ya casi es mes y medio, pero son 2 meses más o menos de ventana de oportunidad para ahora arrastrar a todas las personas que han estado muy dormidas, que han estado muy atontadas y que no se han querido implicar en nada, para precisamente llevarles a nuestro lado.
Entonces, cuando hay una serie de problemáticas comunes donde el diagnóstico es bastante obvio, porque, por ejemplo, como hemos dicho, el tema de la guerra, nadie está de acuerdo con la guerra, o por lo menos nadie que esté en sus cabales, ¿no? O sea, ya excluyamos a los 4 tarados con problemas emocionales graves. La mayoría de las personas no quieren ningún tipo de guerra, es el momento de llevarlos a nuestro lado precisamente aprovechando ese Júpiter-Neptuno que sirve para disolver muchos programas mentales. O sea, es el aspecto más disolvente que existe y es el equivalente a cuando alguien está atontado, cuando alguien está borracho, cuando alguien está dormido, pero muy, muy dormido, ni siquiera funcionan las rutinas mentales. Ahí la programación prácticamente se deshace por incomparecencia, o sea, directamente no hay actividad mental. Entonces, el Júpiter-Neptuno, para que lo entienda todo el mundo, es parecido a un estado de trance profundo, un estado de borrachera, un estado de atontamiento llevado al estado máximo, pero ese atontamiento bueno cuando estás tan cómodo, estás tan arrechungado en el sofá, estás tan tranquilo, tan bien, que te la suda todo. Pues eso podría ser una de las versiones más sencillas para entender ese Júpiter-Neptuno. Estoy tan de puta madre que me da igual, tumbado en el sofá, o estoy en el spa tumbado en el jacuzzi, y me da igual todo. Pues desde ese lugar de conciencia conectamos con lo bueno que hay en cada uno, se conecta con buenos sentimientos, ahí eres más generoso y desde ahí se puede deshacer un nivel de programación alto. Así que estamos en una ventana de oportunidad excelente para traernos a más personas a nuestro lado, incluso de los malos, que es lo interesante. Porque si de los programadores principales conseguimos que unos cuantos se retiren y empiecen a cantar la Traviata, ahí tendremos una gran victoria. Exacto. Me gustaría comentar un párrafo del libro de Salvador Freixedo, en el cual, bueno, te inspiras muchas veces y que a mí también me apasiona, ¿no? El de defendámonos de los dioses. En el apartado 2, en el que dice cómo aplicar para defendernos de los dioses, uno dice sobre todo el de no entregar la mente jamás a nadie. Sobre todo ni a políticos, ni a ideologías, ni a deportistas, ni a todo este tipo de grandes masas que al final, como dice, bueno, siempre tiene que estar disponible para el ser humano. De alguna u otra manera, esto es lo que se entrega, ¿no? Cuando venimos a este mundo, esa programación, bueno, dejamos de cuestionar un poco lo que somos y al final entregamos nuestra mente de tal forma que bueno, se activa ese nivel de creencias y llega un momento que no sabemos quiénes somos. Entonces, este apartado sobre todo de no entregar la mente, sobre todo en los tiempos que llevamos, ¿no? Que vivimos a grandes masas, de grandes masas urbanas, ¿verdad? Un poco a nivel energético, ¿no? Y de que dice algo así como siempre hay que estar en estado de alerta. Y esto no es algo que me gustaría decir, sobre todo, no sé qué opinas tú, sobre todo, de que no todo el mundo le apetece estar en estado de alerta continuo, porque no tienen esa costumbre. Entonces es algo que requiere ese esfuerzo y ese dinamismo, ¿no? Y ese Claro, trabajo, al final. Si entendemos alerta como un estado de atención permanente, un estado meditativo, un estado de presencia, esto es lo contrario a lo que se nos enseña a estar atontados. Entonces entendamos el atontamiento en el sentido de relajación momentánea para distender. Sin embargo, frente a las situaciones cotidianas, tenemos que mantenernos en un estado de presencia. La presencia puede implicar que ahora me toca relajarme y ahora me toca estar concentrado. Y en el tema de entregar la mente, me gustaría incluso ahondar un poco en ello, ¿no? Porque ya no es solo cuando se la entregas a un político y demás, que a lo mejor no suena algo más lejano, sino, por ejemplo, cuando alguien te hace una crítica o un comentario que no te gusta y lo aceptas cuando realmente no te resuena, le estás entregando tu mente. Y estás siendo condicionado porque esa persona te ha dicho no sé qué y tú de repente te encuentras durante horas respondiendo en tu mente a eso que te han dicho. Digo, eso es entregar tu mente. He leído un comentario que me han dicho no sé qué, ¿cómo me vas a decirme esto? No sé qué. Y estoy 8 horas dándole vueltas a esto. Digo, un momento, a ver, o sea, esta persona le estoy dando mi poder, le estoy dando poder a esa cosa que me han dicho, sea buena o sea mala. Porque lo mismo te sirve para un elogio, cada vez, uy, qué guapo, es verdad, eso es muy guapo. Eso... No, a ver, ni lo bueno, ni lo malo, ni lo neutro. Simplemente tu mente sirve como reflector, como una entidad receptiva que permite traducir y procesar información, tomar lo que le sirve y desechar lo que no le sirve y ya está. Pero no enredarse en ello. Esa entrega del poder es básicamente dejarse pensar por otro. Que mi mente, en lugar de hacer sus propios razonamientos y deliberaciones, coge el discurso prestado de otro y reemplaza mi pensamiento propio por un pensamiento ajeno, que también es lo que sucede a veces
cuando lees un libro y te haces fan de ese libro y absorbes todo. No, todo no. Me quedo con la manera de razonar, la manera de pensar, con alguna idea que me sirva a mí de inspiración y ya está. De ahí la importancia de evitar ese pensamiento sectario que, irónicamente, es el que nos atribuyen a nosotros cuando digo, no, el pensamiento sectario es el académico, el pensamiento sectario es el televisivo. Lo que buscamos precisamente es que el ser humano se emancipe intelectualmente y empiece a confiar en sus propias intuiciones y en sus propios razonamientos. Porque es muy fácil caer en un pensamiento mecánico. Desde el ultracrédulo o el ultraescéptico, los dos están utilizando un mecanismo mecánico. O sea, un mecanismo simplemente inercial. O no me creo nada, o me lo creo todo. Digo, bueno, no, tienes que pensar siempre, valorarlo todo cada vez. Es muy sencillo, tipo, yo no me creo nada. No, cada caso lo analizas por separado. Te aguantas, te jodes. ¿Es cansado? Sí, pero a la larga te cuesta cada vez menos, porque estás entrenado para analizar las cosas y al final, cuando ves una serie de patrones rápidamente, digo, vale, esto va por aquí, esto